El fallo hace referencia a este terrible accidente que ocurrió en mayo del año 2014, hace 7 años largos. Exime a Barranquilla, al gobierno de Barranquilla, como pretendían los demandantes, por una supuesta responsabilidad porque la buseta que se incendió aparecía matriculada en esa ciudad. Pero condena a la Iglesia Pentecostal a pagar la indemnización de 25.000 millones de pesos. Álvaro Torres es el pastor, presidente y representante legal de la Iglesia Pentecostal en Colombia. Pastor Torres, buenos días. Buenos días, Dios le bendiga. Pastor, ¿van a pagar ustedes? Los niños murieron calcinados en esa buseta, un accidente que todos recordamos con dolor. ¿Van a pagar ustedes esta indemnización como los condena el Tribunal de Santa Marta esta mañana? Bueno, yo creo que el problema no es si vamos a pagar o si no vamos a pagar. El problema es determinar quién es responsable. Es decir, el problema de una iglesia no es aceptar que tiene que dar un dinero o no, sino que es más importante para nosotros saber que no fuimos negligentes o imprudentes o que fuimos responsables de la muerte de un montón de niños a quien nos duele con toda el alma. Y la iglesia en su momento, como iglesia, asistió a esa familia, nos costó más de 1.000 millones de pesos. Ayudarlos con nuestros psicólogos, con ayudas materiales. Así que insensibilidad nunca hemos mostrado. El problema que se discute aquí es si realmente somos responsables de una cosa tan terrible. El problema del dinero yo creo que es secundario. Nosotros no tenemos ese dinero, pero uno cuando sabe que es responsable haría lo que sea por buscar cómo pagar. Pero lo que estamos discutiendo en realidad no es eso. Sí, pastor. Sin embargo, el Tribunal del Magdalena considera lo contrario. Considera que la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia fue negligente, no tuvo el suficiente cuidado para la contratación del vehículo que llevaba a los niños ese domingo, y eso produjo que ante las fallas mecánicas y ante la impericia del conductor, pues se hubiera presentado la tragedia. ¿Usted qué le responde al tribunal? Porque aquí hay ya, entre otras cosas, una determinación judicial, que no es opcional, claro, cumplir o no cumplir. ¿No? Y es respetable, pero usted sabe que las decisiones de los hombres son discutibles. No porque sean jueces o no lo sean, sino que uno tiene razones y él tiene razones. Y las vamos a discutir hasta que eso sea posible. Tenemos un derecho de apelación y haremos uso de ese derecho. No, digo, no es tanto por no aceptar el pago. Es que es muy fácil decir Barranquilla no tiene responsabilidad. Yo tengo un vehículo que está prácticamente chatarrizado, que sale de la ciudad, pasa por el peaje, no le piden una planilla de salir de la ciudad, no le piden los documentos, lo dejan circular. Y entonces cuando usted toma un bus, usted no le pregunta al chofer si tiene seguro, si tiene todos los documentos en orden. Usted supone que un vehículo que circula, usted lo toma y que debe estar, la ley debe amparar eso. Entonces yo no veo por qué una persona piense que yo tengo que exigirle a cada bus que tomo, cada metro que tomo, si tiene todos los documentos en regla. Sí, pastor, y la iglesia nunca hizo un contrato con esa persona. Pastor, pero en este caso no es que usted fuera un transeúnte cualquiera y tomara un bus en la calle, sino que en este caso ustedes contrataron un bus que, por ejemplo, no tenía el SOAT, no tenía la revisión tecnomecánica. ¿Eso por lo menos no les crea cierta culpabilidad por haber faltado a la, a la debida precaución? Si yo hiciera eso, sí. Y créame que no discutiría ni una palabra. La iglesia no contrató un bus. Un feligrés quiso ayudar a los niños y llevarlos a su casa en bus y contrató un bus, no la iglesia. Y eso es lo que estamos discutiendo. Una persona que no estaba nombrada para eso, que no tenía funciones para eso, que no tenía autoridad para eso, que nunca se le dio dinero para eso, sino que una persona a nivel personal quiso hacer un favor. Obviamente con mucha torpeza, de contratar un bus que él no sabía si tenía los documentos en regla, sus seguros y cosas, pero aquí están diciendo que es la iglesia nunca contrató a ese señor. Nosotros mostramos ante el juez los movimientos contables, nunca se dio dinero para eso, nunca hay una firma mía o del pastor contratando ese
ese vehículo tampoco fue un contrato verbal del pastor. Eso el hermano Ibarra, de muy buen corazón, pero con mucho desconocimiento de las normas, contrató un bus. Pero ustedes aceptaron. De hecho, el bus ni siquiera salió de la iglesia. Pero ustedes aceptaron esa gestión que usted llama de buena voluntad del hermano que termina llevando la tragedia. No, nosotros no la aceptamos porque no sabemos que la estaba haciendo. Es que eso es lo que hemos discutido con el juez. ¿Y el juez por qué no les aceptó ese argumento, pastor? Bueno, ¿El juez por qué no aceptó el argumento de que era solamente un hermano de la congregación el que, porque se le había ocurrido de generoso, contrató el bus y no toda la congregación? Porque él tiene la idea que porque es de la iglesia debe responder por eso. Pero ¿qué tal que la Iglesia Católica respondiera por cada acción de cada católico que hace en la ciudad? Cuando nosotros hacemos un campamento de jóvenes, por ejemplo, nosotros vemos todas las cédulas, todos los documentos de identidad, tenemos una póliza con Sura para cubrir eso y tenemos todos los protocolos que se necesitan. Usted puede llamar a Sura y preguntar por el cliente Iglesia Pentecostal Unida y verá que tenemos esas pólizas. Y cuando hay un accidente dentro de la iglesia o de un vehículo que va contratado por la iglesia, nosotros sí, claro, respondemos. Hay una póliza para eso. Aquí, por desventura, nuestro pobre hermano, que en otros días murió además, quiso hacer una buena obra, traer niños a la iglesia. Y sus padres se los entregaron, no a la iglesia, porque a la iglesia del pastor de pronto ni lo conocía, pero conocían al señor Ibarra, que llevaba a los niños allá. Es muy lastimoso lo que pasó, pero estamos hablando de la responsabilidad. Pastor, pero usted lo que nos dice es que nadie de la iglesia autorizó la gestión del hermano Ibarra, como usted le dice. Sí, señor, eso nadie. Es lo que le estoy diciendo, nadie. Y eso es lo que discutimos con el juez. Además, en la audiencia, el señor Ibarra se le preguntó directamente y él respondió que lo había hecho él de buena voluntad. Nadie lo contrató. De hecho, él era un creyente que sí tenía funciones en la iglesia de ayudante en cuestiones evangelísticas, los proyectos que se hacen dentro de la iglesia. Pero hay otro departamento que es el que se maneja a los niños y él no pertenecía a ese departamento. Pues me parece que hay un punto y esta es la decisión, este es el debate que tendrá que dar el Consejo de Estado. Exactamente. Sí, nosotros no desconocemos lo que el juez en este momento ha determinado. Pero tienen el derecho de presentar la apelación. Tenemos el derecho de apelar y dar nuestras explicaciones otra vez si nos las piden. Sí. Pastor, ha sido un gusto escuchar sus argumentos. Gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Blue Radio. A sus órdenes, Dios le bendiga y gracias por la oportunidad. Es el presidente, representante legal, pastor de la Iglesia Pentecostal, en la que estaban los niños que murieron hace 7 años en ese fatídico accidente. 17 minutos en Mañanas Blue. 17 minutos.